razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tiene que ser perfecto. Cuando usted va a hacer una carrera, así sea de 100 metros, el inicio tiene que ser perfecto, el arranque. Y el cierre tiene que ser con todo. Y así mismo es en la vida espiritual. Nosotros debemos de enfocarnos en empezar bien, evidentemente tratar de mantenernos y cerrar siempre con fuerza. Porque justamente eso es lo que nos da a nosotros ese ánimo para hacer las cosas de la manera correcta. Así que empezando bien el año, bienvenidos a la casa del Señor, porque así estamos empezando bien el año. ¿Cuántos dicen amén a esa realidad? Hay un versículo que me encantó y lo tenemos como lema durante todo este mes de enero y se encuentra ya en Proverbios capítulo 16. Estos son de esos versículos que la gente le gusta tener de fondo de pantalla, que le gusta escribirlos por ahí, tenerlos en el refri o ese tipo de cosas, porque son versículos de verdad de calendario, son versículos de estos hermosos que encierran muchas verdades en poquitas palabras. Proverbios 16:3, y vamos a ver si lo logramos aprender durante todo el mes. Vamos a estarlo repitiendo bastante para que lo podamos aprender. Dice así la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Leemos todos juntos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Hoy vamos a meditar bastante sobre este versículo. Créanme que logré extraer bastantes cosas interesantes de ahí. Quisiera obviamente compartirlo con cada uno de ustedes. Ahora, para nosotros como hijos de Dios, empezar el año no es simplemente un cambio de fecha, no es un cambio de calendario, no es únicamente una fecha festiva que pasó o un nuevo ciclo. Para los creyentes debería de convertirse en entender que Dios sigue teniendo planes con nosotros, que Él sigue teniendo propósitos conmigo. Si Dios tiene propósitos con usted, le va a mantener con vida y le va a seguir llamando y le va a seguir buscando para que usted se acerque a Él y pueda cumplir con los propósitos que Él ha destinado para su vida. El ser humano solamente será feliz y completo cuando camine dentro de la voluntad del Señor, porque para eso fue creado. Así que usted y yo, como hijos del Señor, empezar el año se convierte en una gran oportunidad, y por eso lo pongo allí, se convierte en una gran oportunidad, evidentemente, para acercarnos cada día más al Creador. Usted y yo, claro que no creemos en teorías evolucionistas, no creemos en este tipo de cosas que son verdaderamente absurdas. Nosotros sabemos que Dios nos ha creado y nos creó literalmente para cumplir su plan. Un plan que es un plan que Él definió desde antes de la fundación del mundo. Y en la medida en que estemos más cerca de Dios, más vamos a conocer perfectamente su voluntad. También empezar el año, para el creyente, es una gran oportunidad para decidir cambiar. Para decidir cambiar. Es decir, usted y yo deberíamos de hacer como el salmista. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce todo lo que hay dentro de mí. Y tener que hacer algunos cambios. Les pregunto, solo por preguntar, yo sé que ustedes no necesitan mucha cosa, pero les pregunto, ¿necesitaremos cambiar algunas áreas de nuestras vidas? Bueno, algunos dicen amén. No es que no quise decir muchas, dije algunas, ¿verdad? De repente tenemos que cambiar algunas actitudes. De repente tenemos que cambiar algunas rutinas que hemos hecho de nuestra vida, una costumbre ya, una rutina que sabemos que no le agrada al Señor. Quizás incluso hemos abrazado prácticas que sabemos que no son agradables delante de Él y que tenemos que irlas desechando. Es un momento para cambiar. El nuevo año, psicológicamente, a nosotros nos ofrece esa oportunidad para decir, hey, este año voy a hacer mejor las cosas. Así que nos da una gran oportunidad también para cambiar. Y también nos da una gran oportunidad para que nuestro hombre espiritual comience a fortalecerse. Comience este hombre interior a ser cada vez más fuerte. Es decir, que mi corazón, que mis pensamientos, que mi voluntad, que mis actitudes están cada día más afianzadas en el Señor. Y que comencemos a moldear mucho de aquellas cosas que la palabra nos insiste. Por ejemplo, el Señor nos habla a nosotros de paciencia. El Señor nos habla a nosotros del perdón. El Señor nos habla a nosotros del amor al prójimo. El Señor nos habla de amarnos fraternalmente. Y nos habla de un montón de cosas que deben de ser moldeadas
en nuestro hombre interior. Y una vez que estén fortalecido nuestro hombre interior, cada día comenzamos a practicarlo de manera más natural. Y esto es trabajar e invertir tiempo en nuestro hombre espiritual, en nuestro hombre interior. Y por supuesto, una vida de servicio. Cada año es una nueva oportunidad para que usted piense, ¿cómo yo puedo servir mejor al Señor? Todos hemos sido llamados a servirle. Y en la medida en que entendemos este principio, se va a convertir en una necesidad. Y cada día voy a querer hacerlo con mayor fuerza, con mayor perfección, con mayor contentamiento, para nosotros entonces poderle agradar a Él. Así que, mis amados hermanos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Acompáñenme en oración y dígale: Padre bueno, hoy queremos entender este concepto, este principio de encomendar delante de ti tanto nuestras obras como nuestros pensamientos, porque necesitamos ser afirmados, afianzados, encaminados correctamente hacia tu voluntad. Hoy te pedimos que nos llenes de toda gracia, de toda bondad, de toda sabiduría que venga sobre nosotros. Llénanos de prudencia, oh Dios, llénanos de inteligencia espiritual para poder cada día cumplir seriamente y de manera honrosa delante de ti nuestra vida como cristianos. Te alabamos por tanta generosidad en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al Proverbios capítulo 16. Si usted no lo ha buscado en la palabra, búscalo, porque hoy vamos a estar viendo bastante este capítulo. Vamos a estar saltando un poquito más, pero nos vamos a concentrar muchísimo en Proverbios el capítulo 16, específicamente en el versículo 3. Y vamos a partir de allí. Proverbios capítulo 16, versículo 3, usted ya más o menos debe estar aprendiéndolo de memoria. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto es toda una promesa de parte del Señor. También es una práctica que debemos de hacer, algo que Dios nos demanda a nosotros y que va a tener también una reciprocidad de parte del Señor. Y quiero que veamos algunas palabras interesantes. La primera palabra que me llamó la atención de este versículo es la palabra encomienda. Encomienda. Es una palabra que para mí tiene muchísima información que me tocó pues tratar de entenderla un poquito, porque la palabra encomienda en el lenguaje original es la palabra redondo o redoma y tiene básicamente las dos intenciones de manera simultánea. Ustedes saben que la escritura al ser escrita en hebreo, en griego, en arameo, tiene una profundidad mucho mayor de lo que quizás nosotros podemos entender en el español. Y cabe rescatar que hay figuras en el español o palabras en el español que conllevan una gran amplitud de ideas en una sola palabra. Yo sé que para los cristianos la palabra típica de los panameños o de los chiricanos como tal no la utilizamos mucho, ¿verdad? Pero la gente normalmente le da muchas connotaciones a una palabrita tan pequeña de 4 letras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es una sorpresa, entonces la gente utiliza la frase chiricana, ¿verdad? Si alguien quiere impresionar, utilizan la palabra chiricana, ¿verdad? Si alguien quiere de alguna manera sobresalir en algo, utiliza la palabra chiricana. Y esa connotación de muchas ideas en una sola palabra es lo que los escritores, o lo que nos regala también el idioma original en el que fue escrito la palabra de Dios. Es decir, en una palabra puede haber muchas enseñanzas o puede haber incluso toda una historia que se describe de una sola palabra cuando vemos el idioma original. Entonces, la palabra original de encomienda es la palabra redondo o la palabra redoma. Todavía no lo busquen en el Salmo 56 que aparece por ahí en pantalla, todavía no lo vamos a ver. Vamos a empezar a tratar de entender la palabra redondo. Si el escritor del libro de los Proverbios, si el proverbista Salomón dice, bueno, yo creo que ustedes deben de aprender a redondear o de alguna forma rodar al Señor, en este caso sus obras, lleva una connotación muy similar porque aparece exactamente la misma palabra allá en el Génesis cuando Job llegó a aquel pozo y quiso impresionar a la chica y él dijo, bueno, ¿y por qué no han quitado la piedra del pozo? No, estamos esperando que vengan muchos pastores para poder quitar la piedra del pozo. Dice la escritura que él encomendó o rodó y utiliza exactamente la misma palabra que aparece en este versículo. Es decir, él rodó esa gran piedra para que quedara libre el pozo y los animales pudieran tomar entonces del agua del pozo de Jacob, ¿verdad? Entonces,
También se utiliza la misma idea cuando van a cargar un camello con un peso muy alto, o cuando van a descargar del camello este peso de alto volumen, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que ellos hacen es que el camello tiene que inclinarse y la gente, como no puede alzar a peso la carga, lo que hace es que la rueda. Y incluso lo utilizan como la palabra que tiene que ver con el pergamino, de enrollar, es exactamente la misma idea. Entonces, la suben rodadita y bajan la carga rodadita, ¿verdad? Como para no desgastarse mucho. Si tuviésemos que tratar de contextualizar a lo que el proverbista está diciendo es, ¿qué hacemos nosotros con nuestras cargas? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras obras? ¿Qué hacemos nosotros con aquellas situaciones que no podemos sobrellevar tan fácilmente? La escritura nos da la idea de que aprovechemos esto redondo y que lo hagamos rodar hacia el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, también escribe Pedro un poquito más adelante. Y me encantó también la palabra redoma. La palabra redoma no es más que una vasija, pero es una vasija muy redonda específicamente para aceite, y no para cualquier aceite. Supuestamente se decía que ellos guardaban las esencias en aceites más importantes en los redomas. Entonces, una vasija, imagínense la redondita, pero con un cuello fino en la parte superior. Eso le llamaban ellos el redoma. Y la idea es vertir dentro del redoma este aceite. Entonces, prácticamente que eso es lo que él está diciendo. Cuando usted y yo lo contextualizamos, entendemos que hay varios aspectos. Por ejemplo, si la palabra es redondo, que es la forma que tiene el redoma, es tomar una forma. Nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras obras, nuestras cargas deben de ser literalmente derramadas ante el Señor para que ya no sean o no tengan la forma de mis cargas, de mis luchas, sino que adopte la nueva forma que es la forma que el Señor tiene para nosotros. Ahora, el redoma se utilizaba en este caso para esencias aromáticas de alto valor, y justamente es lo que el Señor está diciéndonos también con esta misma frase. Dios me está diciendo que lo que yo vivo, que las circunstancias que yo paso, para el Señor son sumamente importantes y que Él puede preservarlas y cuidarlas en su redoma. Literalmente Él sería el redoma, y el aceite es aquello que yo cargo dentro de mi corazón y necesito derramarlo delante de la presencia del Señor. Me encantan las dos figuras, y de hecho por eso me gustó el pasaje del Salmo 56:8. Ahora sí lo podemos buscar. El Salmo 56:8 está el salmista hablando de sus situaciones, de su vida, de sus dificultades, y utiliza la misma palabra que encontramos en Proverbios 16, versículo 3, pero con una interpretación diferente o más directa. Salmo 56, versículo 8, me dicen amén cuando lo tienen. Dice, mis huidas tú has contado. Evidentemente el salmista está haciendo referencia a las veces que tuvo que huir de Saúl, al menos de Saúl, porque hubieron otras más que tuvieron que él salir. Es decir, las diferentes situaciones en las que yo he pasado, en que he estado fuera de mi gente, que he estado fuera de mi hogar, que he pasado hambre, que he pasado frío, que he pasado necesidad, que he estado en cuevas, que he sido perseguido por ejércitos y demás. Todo eso tú lo has contado. Y ese contado es que Dios lleva la cuenta. Y Dios está pendiente de las situaciones que nosotros pasamos y nosotros vivimos. Eso es lo que Él está diciendo. Y añade en el versículo 8, pon mis lágrimas en tu redoma. Y la palabra que aparece ahí es la misma palabra que utilizamos en encomienda. Entonces, de alguna forma muy poética, el salmista está diciendo, yo sé que tú has contado lágrimas, tú has contado mis luchas, tú has contado mis dificultades y las tienes preservadas en tu redoma. En este lugar especial, en este lugar donde yo sé que cuidas de mí y preservas lo que yo soy, ¿verdad? Incluso pregunta, ¿no están en ellas
en tu libro, ¿verdad? Hace justamente esta pregunta, dando a entender que el Señor está pendiente de todo lo que nosotros estamos viviendo. Para este próximo año, este año que estamos empezando, mi amado hermano, el primer consejo que nos da la palabra a usted y a mí es que aprendamos a descansar en el Señor, que aprendamos a confiar en el Señor, que aprendamos a derramar delante del Señor lo que nosotros estamos viviendo, las situaciones que nos están aquejando. Y me encanta la frase derramar, porque el aceite tiene justamente esta capacidad de adaptarse a la forma del recipiente donde se pone. Y nosotros no podemos cargar con nuestras luchas tan cuadradas y tenerlas a nuestra manera y hacer siempre las cosas a nuestra manera. Lo que Dios busca es que nosotros nos derritamos delante de Él y que tomen la forma del Señor, que es la contraposición a lo que nos enseña Pablo en el libro de Romanos cuando dicen, no tomen la forma del mundo o no os conforméis a este mundo. Es todo lo contrario lo que busca en este caso el proverbista. Así que, mi amado hermano, la palabra encomienda para mí se ha convertido en algo muy importante de cómo iniciar en este 2026. Y yo quiero de verdad encomendarle al Señor todo lo que yo llevo en mi corazón, todas aquellas cosas que anhelo, todas aquellas luchas que podemos estar pasando. Quiero derramarlas delante del Señor, porque la palabra redoma involucra el preservar y el cuidar. Y yo sé que el Señor está cuidando y cuidará también de cada uno de nosotros. Ahora, dice, encomienda al Señor tus obras. Y la palabra obras, pues es digna también de que nosotros le demos una revisadita. Mire, la palabra obra tiene que ver con toda acción, toda arte, todo oficio e incluso todo labrado. Labrado es el hecho de labrar la tierra, ¿verdad? Eso es lo que busca la idea. Todo labrado que nosotros hacemos, toda acción, toda arte, todo oficio, debemos de encomendárselo al Señor. Algunas veces analizaba este versículo y yo decía, yo creo que debería haber sido al revés. Es decir, deberíamos de encomendarle al Señor los pensamientos y que Él enderece las obras. Yo lo sentía así las veces que uno lo leía el versículo. Pero ahora que lo veo más profundamente, me doy cuenta que lo que el Señor quiere es hacerme ver, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Cuéntame, ¿qué es lo que tú quieras hacer? ¿O qué es lo que tú crees que debes hacer? Es lo que el Señor me está preguntando. Y una vez que yo derramo delante de Él todo lo que yo quiero hacer, entonces el Señor me dice, espérate, por ahí no es el camino. El camino es por aquí, el camino es por allá. No me han perdido el Proverbio 16, ¿verdad? Todavía estamos ahí. Se me fueron para el Salmo. Vuelva a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 16, este versículo, este pasaje es muy, pero muy importante. Si usted es una persona de esas que le gusta estar leyendo rapidito en los pasajes que uno pide, desde el versículo 1 de 16 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. ¿Qué está diciéndome el Señor? Bueno, puedes tener muy bonitas intenciones. Puede ser que tú creas que vas por el camino correcto. O que quizás tus planes son perfectos, ¿verdad? Que a veces decimos eso, ¿verdad? Para este año tengo planes perfectos, ¿verdad? Y se dice, bueno, entrégamelas a mí. Y yo te ayudaré a entender qué es exactamente lo que debes hacer. El versículo 2 lo reafirma todavía un poquito más. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En su propia opinión. Pero el Señor pesa los espíritus, es decir, lo que hay dentro, lo que nosotros no vemos, el Señor lo analiza, lo pesa. Él sabe el libraje exacto de cada una de nuestras intenciones. Y por ello, la recomendación es, encomiéndalo. Encomienda al Señor tus obras. Entonces, toda acción, por pequeña, por grande que sea, por importante o por insignificante que yo creo que es lo que voy a hacer, yo debo encomendárselo al Señor. Una oportunidad, una señora al salir de su casa por un domingo en la mañana, hizo un comentario que todavía hoy en día revuela en los que recordamos aquel momento. Estamos en un tiempo de acción de gracias en la iglesia. Y una hermana en ese espacio de acción de gracias dice, yo quiero darle gracias al Señor porque hoy me levanté y venía para la iglesia. Y cuando venía para la iglesia,
me acordé que no había tendido mi cama, dice la señora. Entonces me devolví a tender mi cama. Llegué ajustadita con el tiempo, pero dejé mi cama arreglada. Entonces todo el mundo se quedaba como diciendo, ¿y a qué viene el comentario? Entonces la hermana añade, ¿qué hubiera pasado si viene Cristo y encuentra mi cama sin arreglar? Entonces todo el mundo quedó con ese interrogante de esta señora, algo tiene, ¿verdad? Que no está conectando con el servidor, ¿verdad? Porque son comentarios tan extraños. Y sí, y tal vez yo les dejo esa inquietud y usted la analiza. Y hay muchas cosas. Yo le garantizo que el Señor no va a estar revisando la cama cuando Jesucristo venga. Él va a revisar y pesar mi espíritu. Eso sí. ¿Verdad? Y que hay cosas más importantes que otras. Pero usted puede analizar y decir, oye, la hermana está siempre pensando en que Cristo puede venir. ¿Qué puede venir hoy? Me explico. Tenemos que rescatar las cosas que por ahí vienen. En toda acción, grande o pequeña que nosotros realizamos, significante o insignificante, la idea es que la hagamos siempre pensando en el Señor. Entonces, por pequeña o por grande que sea. También cuando hablamos nosotros de arte, podemos pensar en nuestros dones y talentos. Dios nos ha dado dones y talentos, mis amados hermanos, que debemos de poner a su servicio. Mis dones y mis talentos, sin la guía del Señor, no son nada. No es más que una búsqueda desesperada de reconocimiento, porque no lo estoy haciendo para aquel que me lo dio. Lo estoy haciendo para mí mismo, para recibir aplauso, para recibir elogio. Así que también nuestros dones y talentos deben de estar en las manos del Señor para servirle a Él como Él se lo merece. También nuestros ministerios, nuestros oficios diarios en casa, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, en cómo nos relacionamos con los vecinos, en si aprendemos a perdonar o no a los demás. En cada cosa que hacemos, debemos estar conscientes que esta obra debió ser primero encomendada al Señor. Hay una frase que se utiliza mucho en los trabajos, cuando estamos trabajando, nosotros decimos, bueno, este trabajo debemos de sacarlo en 3 semanas. Pero cuando el trabajo va llegando a las 3 semanas y todavía no hemos terminado, normalmente, ¿qué decimos? Normalmente se suele decir, nos salió la bruja en el trabajo. Ya nos salió la bruja. Porque se suponía que íbamos a lograr algo en cierto tiempo, pero nos salió la bruja y no se logró. Y yo le pregunto, mi amado hermano, ¿usted sabe por qué sale la bruja? Le pregunto seriamente. Sí, yo sé que es una frase nada más, pero sabemos y entendemos por qué pasan estas cosas. Porque muchas veces no está ni la guianza ni la dirección del Señor ahí. Porque créame, donde está el Espíritu Santo de Dios, no hay chance para la bruja. El Señor debe ser parte fundamental de todo lo que nosotros hacemos o decidimos. Vamos al Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Me encanta este salmo. Yo sé que también es un salmo favorito para muchísimas personas, el Salmo 37. Dice la Escritura, y utiliza la misma palabra, encomienda a Jehová tu camino. Y aquí tiene que ver con todas las cosas que yo hago, lo que yo voy a hacer, donde voy a transitar, lo que yo quiera hacer. Incluso desde que nos montamos al carro para salir, mínimo deberíamos de hacer una oración, aunque sea en nuestro cerebro, me explico, en silencio, aunque sea, Señor, guíame. Mínimo. Encomienda al Señor tu camino, dice el versículo 5, y confía en Él, y yo haré. Así dice el pasaje. Él es el que lo va a hacer. Quiero que meditemos un poquito en las futuras generaciones. Y pensemos en nuestros hijos. Casi todos los que estamos aquí somos papás. Casi todos. Y nosotros como padres tenemos la tendencia de controlar un poquito a nuestros hijos. Y créanme que tenemos que hacerlo. La Escritura dice que tenemos que darle dirección y que tenemos que darle esa guía a nuestros hijos. Pero llegará el momento en que nuestros hijos van a crecer y se van a hacer unos viejos.
y ellos van a tomar sus propias decisiones. Algunas nosotros vamos a estar de acuerdo, pero habrán otras que no. ¿Cuál es el consejo que nos da el salmista en el Salmo 37:5 con respecto a nuestros hijos? Derrámelo en el redoma del Señor y Él te lo va a preservar y Él hará la obra. Lo mismo pienso en nuestros muchachos en la iglesia, lo mismo pienso de nuestros ministerios, lo mismo pienso de nuestras familias y lo mismo pienso de nuestras vidas. Toda obra debe estar siempre en la dirección correcta, buscando la guía del Señor, mis amados hermanos. La idea que encierran estas dos palabras de encomendar nuestras obras es buscar la guía correcta que solamente puede venir del Señor. Y vamos al Salmo 119, estábamos cerquita, Salmo 119, el versículo 59. Ustedes saben muy bien que el Salmo 119 es un capítulo dedicado específicamente a la palabra de Dios. En el versículo 59, tal vez alguien tenga como propósito aprenderse todo el Salmo 119 de memoria. Pudiera alguien hacerlo. Algún premiecito se gana al final del año en el culto de acción de gracias. Pero miren lo que dice el versículo 59. Consideré mis caminos, consideré mis caminos. ¿Y qué dice el versículo? Y volví mis pies a tus testimonios. Esto significa a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no estamos buscando la guía del Señor en las decisiones que estamos tomando. Y nos hace falta una pequeña pausa para considerar la dirección que lleva mi vida. Y si esta está siendo avalada por la palabra del Señor. En la medida en que nosotros hacemos ese alto y consideramos si en realidad lo que estoy haciendo le agrada o no al Señor, automáticamente eso nos va a volver a su palabra. Yo puedo endurecerme y querer hacer las cosas en mi propia opinión, pero como leímos hoy en la mañana en el Salmo 32, que todo aquel que se aleja de los caminos del Señor, la Escritura dice que le esperan muchos dolores. Qué bueno que se acordaron, muchos dolores. Eso es lo que le espera. Pero cuando nosotros consideramos el camino del que vamos y lo analizamos seriamente y nos damos cuenta que estamos hablando de mi vida y que soy yo el que tengo que tomar mis decisiones porque soy yo el que tengo que enfrentar las consecuencias, toda persona pensante dirá: necesito considerar mis caminos y volver a tus testimonios. Porque solamente en la palabra del Señor encontraremos seguridad. Si quiere saber si le va a ir bien, haga las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Lo demás no es negociable. No es negociable. Estaríamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestras propias opiniones. Así que, mi amado hermano, nosotros debemos de buscar la guía correcta del Señor en todo lo que nosotros hacemos. El objetivo es estar constantemente generando una evaluación de mi vida, de mis decisiones, entender si la dirección que estoy tomando será o no la correcta y sobre todo si las decisiones que estoy tomando para este próximo año están basadas en la palabra de Dios. Si están basadas en la palabra de Dios, arranque con ganas. Pero si usted está corriendo contra la voluntad de Dios, mi amado hermano, usted se va a dar una cansera muy grande, ¿oyó? Y le garantizo que tarde que temprano va a decir como el salmista: volví mis pies a tus testimonios. Porque el Señor utiliza el freno. ¿Se acuerdan lo que leímos? Lo que leímos en el Salmo 32. Él utiliza el freno para el caballo y para el mulo para luego hacerlo volver a Él. Entonces es mejor tomar las decisiones correctas buscando esa guía del Señor. Ahora, el pasaje en el Salmo 16, no me lo pierdan por favor. El pasaje en el Salmo 16 también hablaba acerca de que nuestros pensamientos serán afirmados. Esto es justamente la segunda frase que aparece en el versículo. Lo leemos una vez más: encomienda a Jehová tus obras, y la siguiente frase dice: y tus pensamientos serán afirmados. Bien, esta palabra pensamientos serán afirmados, básicamente lo que busca es una transformación de nuestra mente.
Nuestros pensamientos serán afirmados. La idea es que los pensamientos como tal deben de ser o deberían de ser transformados de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17, versículo muy conocido por todos. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Dice la Escritura: esto, pues, digo y además requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es exactamente la misma idea que tiene el proverbista con lo que nos explica Pablo un poquito más allá en Efesios capítulo 4, versículo 17. Cuando la Escritura dice que nuestros pensamientos se refiere específicamente a todas aquellas cosas que nacen de lo profundo de nuestro corazón. Es decir, nuestra imaginación, nuestras intenciones, nuestras maquinaciones, lo que nosotros memorizamos y nuestros pensamientos deberían de ser guiados por Dios. Esto es la palabra pensamientos. El pensamiento es un músculo invisible que está dentro de nuestro ser y que no sabemos ni cómo se alimenta, pero que cuando algo le llama la atención se lo aprende instantáneamente. Pero cuando no le llama la atención, aunque lo tengamos todo el año pegado en una pared, no nos la aprendemos. Yo me pregunté el domingo, ¿cuántos recuerdan cuál era el pasaje que tuvimos todo un año ahí? Por cierto, ya lo cambiamos, ¿notaron? Filipenses 2:5. Ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo espero que de aquí a un año usted se lo aprenda porque está ahí. Pero cuando nuestra mente, este músculo invisible, no está consciente de la realidad, no aprende. No aprende. Así lo veamos 1000 veces. No aprende. Y tenemos que decir entonces que lo que sucede, estas maquinaciones que están en nuestro cerebro, tenemos que decir que hay algo o alguien que lo guía. No es únicamente propio. De hecho, la Escritura dice que la inteligencia y la sabiduría vienen del Señor. No es algo propio. También dice la Escritura que nosotros sabemos las maquinaciones del enemigo. Es decir, que el enemigo intencionalmente puede trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Con esto le estoy diciendo que nuestros pensamientos hay que cuidarlos. Filipenses nos dice que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, utilicemos nuestra mente de manera consciente en cosas que son absolutamente productivas y agradables delante del Señor. Porque ¿qué pasa cuando la mentecita la dejamos a imaginación libre? ¿Qué pasa cuando usted y yo simplemente le damos libertad? Entonces, la idea que Salomón nos ofrece en que nuestros pensamientos deben ser afirmados en el Señor es que todo lo que nosotros tenemos como intenciones, como imaginación, maquinación, pensamientos y memorización, todo sea guiado para el Señor. Y esto nos lleva a un trabajo importante. Nos lleva hacia un trabajo muy importante que requiere mucho tiempo. Ahora, volviendo al pasaje de Efesios capítulo 4, que leímos hace unos minutos, Pablo nos decía, y esto requiere del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad son cosas vanas, cosas pasajeras. ¿Qué pasa con el ser humano común? La única intención que tienen en sus mentes son cosas que son absolutamente pasajeras. Para los que hemos creído en el Señor, el enfoque debería ser pensar en las cosas eternas y no solamente en las cosas pasajeras. Pablo nos explica y él dice que todas las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y que tenemos que tener nuestra mirada no en las cosas de la tierra que se ve,
sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que no se ve. Y bienaventurado todo aquel que no vio y creyó. Entonces, la idea es que nosotros dejemos de estar pensando en cosas vanas, paganas, pecaminosas o pasajeras. Porque igualmente su efecto va a ser pasajero y va a ser vano. Es decir, usted piensa que va a ser muy contento o va a estar muy feliz o va a estar muy alegre si cambia el carrito este año. Y sí, se va a poner muy contento. Pero a la semana, cuando le toque lavarlo, se le va a pasar. Y va a ver que es exactamente igual que el viejito. Entonces la alegría que fomentan las cosas pasajeras son exactamente igual de pasajeras. Y Pablo dice, ya no piensen en esas cosas. Busquen por favor Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el versículo 10. Jeremías 17, 10. Nosotros normalmente aprendemos mucho el siguiente versículo. Pero quiero que vean este versículo, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Miren si es importante o no lo que pasa en nuestra mente. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué tanto parecido tiene con Proverbios 16:3? Y la respuesta es todo. Habla de fruto, habla de camino, habla de mente, de decisiones, de corazón. El Señor está muy pendiente de lo que en su cabecita y en mi cabecita nos da vuelta. Así que es importante que nuestra cabecita esté cada día más limpia y cada día más concentrada en el Señor para poder nosotros agradarle a Él. Versículo 9 es el versículo que normalmente nosotros analizamos de este capítulo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es básicamente lo que el Señor está diciendo es que ni usted y yo conocemos lo que hay dentro de nosotros. Usted y yo ni siquiera entendemos lo que somos. Que nuestros sentimientos son engañosos hasta para mí mismo. Es decir, que yo mismo me engaño con mis propias emociones, sí. Yo mismo me automanipulo. Y ni siquiera yo me conozco a mí mismo, es lo que está diciendo el Señor. Así que nuestra fe no se basa en emociones, se basa en convicciones. Yo asisto a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro por convicción. No porque lo sienta, porque a veces no tengo ganas. Si no lo hago por convicción, porque mi corazón es engañoso. Cuando me sienta muy bien, entonces sí voy a amar al Señor de todo mi corazón. Pero cuando las cosas están fatales, entonces, ¿qué? ¿Es mi peor enemigo? Solamente el Señor sabe, conoce y prueba todas las cosas que nosotros estamos pensando en nuestros corazones y en nuestras mentes. La idea afirmadas, que damos acá todavía en Proverbios capítulo 16, la palabra afirmados, de que mis pensamientos serán afirmados, involucra la idea de ser robustos y seguros. Sí, ahí se los puse. Robustos y seguros. Es decir, es muy parecido a la idea que nos ofrece el salmista en el Salmo 1, cuando habla de que si usted y yo meditamos de día y de noche en la palabra, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y una vez más encontramos la misma ecuación de ocupar nuestra mente en las cosas del Señor, en meditar en Él de día y de noche. Entonces habrá una consecuencia. Ahora mi vida, mi mente y mis pensamientos serán afirmados como ese gran árbol, de una manera robusta y de una manera segura. Literalmente lo que el pasaje está diciendo es que mis pensamientos serán adornados, que mis pensamientos serán reparados, que mis pensamientos serán prosperados para que generen en mí seguridad y firmeza. Y se lo voy a volver a decir para que no diga que no se lo dije dos veces.
Literalmente lo que el pasaje está diciendo es que mis pensamientos serán adornados. ¿Cómo sabe usted cuando llegó la época navideña? Porque hasta el parque, todo lo adornan, ¿verdad? Y ahora la otra semana ya usted no va a ver este jovencito ahí. Ya hoy ni lo quisieron prender, ¿verdad? Ya no lo va a ver ahí. Pero vamos a ver quizás para otros momentos otro tipo de adornos. Y esto es básicamente lo que hace nuestra mente. Mi mente debe de dar sentido. Mi mente debe de tener esta idea de fusividad y de buscar un objetivo con algo. Y eso es adornar mis pensamientos. Dejar de pensar feo para adornar mis pensamientos de manera agradable delante del Señor. Mis pensamientos deben de ser reparados. Mi amado hermano, usted me dice, ay hermano, es que, ¿qué va? Mis pensamientos están dañados. Solo pienso de continuo lo malo. Y cuando alguien me cae mal y lo cojo entre ojos, es que lo desbarato con la mirada. Hay gente que dice así, hay gente que dice así. Y la gente por eso dice, ay, si los ojos hablaran, ¿verdad? Si los ojos hablaran, ¿qué dirían, verdad? Bueno, le tengo una buena noticia. Cuando usted y yo meditamos en el Señor, le encomendamos a Él nuestros pensamientos pueden ser reparados. Es decir, Dios transforma nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso es que Pablo se atreve a decir, esto requiero en el Señor que ya no hagan esto. No piensen igual que los otros gentiles. Podemos tener una reparación absoluta. Santiago también, capítulo 4, dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros y los pecadores podemos limpiar y purificar. El contexto utiliza las manos, pero las manos no necesariamente deben ser purificadas. Lo que debe ser purificado es lo que está dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Así que podemos ser reparados. De hecho, también pueden ser nuestros pensamientos prosperados. Eso significa que nuestra mente puede llegar a tener la capacidad de pensar muy progresivamente, muy prósperamente. De una forma muy sana podemos nosotros llegar a pensar. Y esto va a generar seguridad y firmeza. Cuando usted y yo encomendamos al Señor nuestros pensamientos, estos serán afirmados con seguridad de manera robusta y firmeza. En pocas palabras, toda duda, todo temor y toda angustia de nuestra mente se debe de ir. Si sus pensamientos no son pensamientos que lo llevan a sentirse seguro y claro de la ruta que usted está tomando, cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor y le encomendamos delante de Él al Señor todo lo que nosotros sentimos y pensamos, toda duda, todo temor y toda angustia se tiene que ir. Analícese por un momento y piense si su corazón y su mente está lleno de dudas, está lleno de temores, o quizás lleno de angustia. En el Señor se deben de ir. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 6, por favor. Santiago capítulo 1, el versículo 6. Santiago 1, 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero pida con fe, es decir, sin duda. Y añade, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada, qué palabra más fea, ¿verdad? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando habla acerca de la duda y que es, vamos a decir, inestable, la idea es que se es inestable en todas las cosas que hace. Y por eso es tan importante que nuestros pensamientos sean afirmados, sean seguros, para no estar llenos de inestabilidad. Vean el versículo 8. El hombre de doble ánimo, está hablando de la parte emocional, de lo que hay en mi corazón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, puede tener 60 años, pero puede seguir siendo inconstante en sus caminos. Puede seguir teniendo un carácter volátil, puede seguir tomando pésimas decisiones, puede seguir hablando incoherentemente, hasta que no le entregue eso al Señor. Así que, mi amado hermano,
la idea es que nuestros pensamientos sean transformados a la imagen del Señor y fortalecidos. Ahora, pensando justamente en esto, pongo esta última idea. El Señor muestra su fidelidad. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Decíamos que nosotros tenemos que pedir con fe, no dudando nada, y hablábamos de esta inestabilidad del hombre en sus caminos. Pero ¿qué sucede cuando yo obedezco al Señor? Versículo 3:3 de 2 Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor, que dijo que si yo encomendaba a Él mis pensamientos, ¿qué pasa también acá? Os afirmará y guardará del mal. Yo tomo una acción, una decisión de querer agradar al Señor en mi mente. Y Él hace mucho más. Yo derramo mi ser delante de Él y Él hace muchas cosas más. Seguimos leyendo y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor, ¿qué dice lo demás? Encaminará vuestros corazones. Y añade 2 cosas: al amor de Dios y a la paciencia. ¿La necesitamos o no la necesitamos? Miren, yo a veces no me tengo paciencia ni a mí mismo. Necesitamos estas cosas. Y Dios hace cosas maravillosas con nosotros cuando decidimos acercarnos a Él. Y la respuesta es porque Él es fiel. Qué bonito saber que el Dios es tan fiel consigo mismo que incluso nosotros, que somos tan testarudos, cuando le encomendamos a Él, nuestros pensamientos entonces son afirmados. Y quiero terminar este estudio con el peligro de qué pasa cuando nuestro corazón ya está medio perverso. ¿Qué pasa cuando nuestra mente ya no está siendo sujeta a la voluntad de Dios? Y con esto quiero decir que es también la forma en que termina Proverbios capítulo 16. Volvemos a Proverbios capítulo 16. Nos hemos estado aprendiendo de memoria el versículo 3, pero también, y justamente motivado porque es la forma en que termina Salomón de explicar el pasaje, quiero también que nosotros lo leamos también para tener una idea bastante clara de los peligros que pueden existir cuando usted y yo decidimos que nuestro corazón y que nuestra mente no estén alineados a la voluntad del Señor. Lo que leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 17, y usted lo puede leer en su casa un poquito más, habla de una forma muy directa de cómo el ser humano puede tener una degradación fuerte de su mente y de su corazón. Tiene el entendimiento entenebrecido, luego dice que están ajenos a la voluntad de Dios, luego dice que pierden toda sensibilidad, incluso que se entregan con avidez a todo tipo de maldad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Ahora, hablando de entregarle al Señor nuestros pensamientos y nuestro corazón, termina diciendo Proverbios en el capítulo 16, versículos del 27 al 30, lo siguiente: el hombre perverso cava en busca del mal. En sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Mire esta parte: cierra sus ojos. ¿Para qué? Para pensar perversidades. Mueve sus labios. Efectúa el mal. Él inicia hablando de los pensamientos del hombre y cierra abajo este paréntesis con el peligro en el que se puede encontrar el ser humano cuando de verdad no le encomienda al Señor sus pensamientos. La palabra pervertir tiene que ver con torcer. Es decir, Dios definió algo, una línea, y nosotros la torcemos, la pervertimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy a tratar de definirlo rápidamente en 4 cosas que puedo sacar como lógica del pasaje que nosotros estamos leyendo. Número 1, el peligro de un corazón perverso es que las personas comienzan a cavar en busca del mal.
¿Qué significa que alguien cava en busca del mal? Bueno, número uno, es una persona que no quiere ver las cosas buenas de las personas. Yo no quiero ver lo bueno que puede tener rival, sino que yo voy a andar buscando, y la palabra es cavando, y si tengo que utilizar una pala hidráulica, la voy a utilizar para cavar más rápido, para encontrar cosas malas. Haga un filtro en su mente y en su corazón. Yo tuve que hacer el mío también. Porque a veces la coa y la picocha y la pala se quedan cortos con lo que nosotros hacemos como seres humanos. Cuando usted y yo no queremos ver y mucho menos exaltar las cualidades de las personas que están a nuestro alrededor, tengo un corazón perverso. Ahora, si todavía a eso le añado que me doy a la tarea de andar buscando las cosas malas de los demás, ¿cómo puede estar mi corazoncito? Necesita reparaciones urgentes, ¿verdad? Evidentemente este tipo de personas, de manera natural, van a andar buscando los defectos y las maldades de los demás. Buscar los defectos y las maldades de los demás me impide ver mis propios defectos y mis propias maldades. El llamado del Señor Jesucristo fue que no ande viendo la pajita que tiene su hermano en el ojo. ¿Qué tengo que hacer? Saque la viga H que usted tiene primero ahí para que pueda ver. Ahora, como nunca vamos a poder sacar por completo, la idea es que yo no ande viendo los demás. Más o menos lo que quiso decir Jesucristo. Entonces, bueno, número uno, cava en busca del mal. Mi amado hermano, vamos a buscar las cosas buenas a la gente. Y esto es algo bien curioso, pero cuando hacemos un grupo, una reunión en grupo, vamos a decir 3 cosas buenas de Luis, ¿verdad? Y la gente queda como, sí, bueno, Luis es un chico muy especial, ¿verdad? Y siempre salimos a lo mismo. Ayer le dijeron que era el más puntual de todos, ¿verdad? Estaba muy contento porque le dijeron que es el más puntual de todos. Y es verdad, es el más puntual de todos. Entonces, nosotros como seres humanos muchas veces andamos viendo lo que no tenemos que ver, y si no lo buscamos, es lo que dice el proverbista. Número 2, la persona que tiene el corazón un poquito perverso, su mente no está encomendada al Señor, va a levantar contiendas. Es decir, que utiliza su boca para levantar contiendas. En su boca tiene fuego, como llamas de fuego, es lo que está diciendo el pasaje. Es una persona que está llena de malas intenciones. Le dijeron a una hermana aquí en la iglesia en estos días, este es el departamento donde usted va a trabajar, le presento a aquella, se llama Anaconda, ¿verdad? A aquella le dicen Mamba Negra, a aquella le llaman la boa, ¿verdad? Entonces comienza todo el mundo a decirle, como para ubicarla y decirle, usted está metido en medio de un viboreo aquí, ¿verdad? Cualquier parecido en donde usted trabaja es mera coincidencia. Yo nada más espero que usted no le digan Mamba Negra, ¿verdad? Es lo único que yo espero, ¿verdad? Que usted le digan el cazador de serpientes, una cosa así, ¿verdad? Pero que, bueno. ¿Qué pasa? En el mundo en el que nosotros estamos, las personas utilizan muchísimo su boca para hacer daño. Son personas que quizás de frente te van a lisonjear, que es el pasaje que dice, o lo que dice justamente el versículo. Con tu boca te van a decir cosas muy bonitas de frente. Pero apenas tenga oportunidad, te traba. Y como la serpiente en el calcañar, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esta costumbre, y yo tengo que decirlo, y lo he dicho muchas veces, y tengo que seguirlo diciendo hasta que el Señor haga una obra milagrosa en este pueblo de Hualaca, ¿verdad? Porque la lengua es una de las armas más mortales que yo he visto en este pueblo, ¿verdad? Y se puede volver una tradición, algo muy normal. Estar hablando mal de la gente, querer saberlo todo, querer averiguar todo, que dónde vive, que dónde trabaja, que tú qué haces, que qué familia, quién eres. Aquí la gente te interroga hasta por la cuenta bancaria. Y usted mejor dígale que no tiene nada. Porque si no, entonces habla mal de tiempo que tienes. Es un peligro. De hecho, Santiago dice que la lengua es
un pequeño fuego, pero que logre inflamar toda la rueda de la creación. Peligroso. Entonces, cuidado cuando tenemos nuestro corazón lleno de malas intenciones, al utilizar nuestros labios con malos objetivos, cuando estamos llenos de chismes, cuando nos gusta sembrar discordia entre los hermanos, cuando utilizamos sutilezas para decir verdades a medias. Todo ese tipo de cosas evidencian que mi corazón y mi mente todavía no han sido encomendadas al Señor. Y yo quiero afirmarlas y que sean robustas a la mala. Acuérdense que usted se está haciendo enemigo del Señor. No le tengo que decir mucho de eso. Dice también el mismo versículo, la misma línea de pensamiento, el versículo 27 al 30, que las personas que tienen el corazón perverso normalmente desvían del camino correcto a su prójimo. Es decir, a mí no solamente me interesa que los que están mal busquen de Cristo, sino que cuando yo veo a alguien que se está enderezando, más bien lo vuelto y lo tiro para atrás de nuevo. Yo sé que esto sí, literalmente no pasa entre los hermanos de la iglesia, pero la gente del mundo sí lo hace. Es decir, cuando lo ven que usted está comenzando a venir a la iglesia, cuando lo ven que usted, oye, no, ya no estoy tomando. Ahora te gobierna la mujer, ¿verdad? Ya tú, hombre, que ya tú no, es un aburrido. Que... Oye, en lugar de decir, oye, te felicito, ¿y cómo hiciste? En vez de decirte eso, ¿qué es lo que hacen? Ni como jaló tronga maduro. No, ajá. Es lo que se busca. Ahora, muchas veces puede llegar a buscar un desvío de la verdad al inocente y se puede llegar incluso a ponerlo en contra de lo establecido por el Señor. Es decir, cuando usted aplaude cosas que están mal, usted puede ser que le esté dando un apoyo y poniendo en contra de lo establecido por el Señor a alguien, aprovechándose de su inocencia. Si lo hace con intención, entonces evidentemente mi corazón necesita ser reparado. Y termina el versículo 30 diciendo algo que me pareció súper criminal, dicen los chicos hoy en día, ¿verdad? Dice que cierra sus ojos, maquina lo malo, mueve los labios como diciendo, y efectúa. A ese nivel de perversidad se puede llegar cuando nuestros pensamientos no están encomendados al Señor. Es decir, ya se convierte evidentemente en la parte final de la curva de caída. Mis pensamientos están siendo literalmente guiados por el enemigo. Guiados por el enemigo. ¿Puede evidentemente esto pasarle a un cristiano? Sí. Sí. Según lo que yo leo en Efesios capítulo 4, versículo 17 que leímos, los subsecuentes, puede pasarnos. Cuando yo me alejo del Señor, yo puedo comenzar a ser un instrumento incluso del enemigo. El Espíritu Santo puede estar hasta apagado en el cristiano, según lo que dice la palabra. Y por eso es que yo debo estar muy consciente de que mi mente, de que mis acciones, todo esté encomendado al Señor. Mis pensamientos pueden estar guiados por el enemigo. Nosotros podemos dejarnos llevar por la frialdad de este mundo. Podemos llenarnos de celos, podemos llenarnos de soberbia, podemos llenarnos de jactancia, podemos llenarnos de todo tipo de mal que hace que mi mente y mi corazón comiencen a maquinar hacia lo malo, en vez de maquinar hacia lo que es bueno y agradable delante del Señor. Decía mi abuelita, que en paz descanse, que una mente desocupada es el taller de Satanás. Y por eso el consejo que nos da el salmista en el Salmo 1 es que usted y yo debemos de meditar en el Señor y en su palabra de día y de noche. Mis amados hermanos, empezamos un nuevo año. Y yo creo que una manera muy sabia de empezar el año es encomendar delante del Señor nuestras obras para que nuestros pensamientos también sean afirmados, robustos y seguros como le agradan al Señor. Acompáñeme en oración por un momento y dígale: Padre, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón